Desde que nació, la hija del millonario nunca había emitido un solo sonido, y todos los médicos habían decretado jamás hablaría. En el jardín Hidalgo, en Coyoacán, una niña pobre apareció frente a ella con un pequeño frasco que contenía un líquido dorado y dijo suavemente: «Bebe y tu voz nacerá». La pequeña bebió el líquido y segundos después el silencio de toda una vida se rompió con algo que dejó incluso a su padre sin aliento. Aquella mañana soleada, la plaza central bullía de vida. Entre vendedores de flores, artistas callejeros y niños corriendo tras las palomas, un hombre desentonaba por completo con el escenario. Arturo Montenegro. Su traje impecable, el reloj suizo reluciente y el andar lleno de autoridad delataban quién era. Un millonario acostumbrado a doblegar voluntades con dinero, arrogante y frío, incapaz de ver valor en algo que no pudiera comprarse. Codicioso hasta el último cabello, vivía para los negocios, para las conquistas y, sin embargo, escondía una debilidad que lo consumía en silencio. Su hija Sofía, una niña de apenas 5 años que había nacido muda. Ninguna fortuna, ningún especialista del mundo había logrado devolverle la voz. Mientras hablaba fuerte por el celular, gesticulando con impaciencia, Arturo se alejaba unos pasos, dejando a la niña en medio de la plaza empedrada. Sofía observaba el movimiento a su alrededor con ojos curiosos, el cabello rubio suelto al viento, cuando una pequeña figura surgió entre la gente. Citlali, una niña con ropa gastada, la piel marcada por la vida dura, pero con una mirada dulce y firme. Se acercó despacio como quien teme espantar a un pajarito y habló con delicadeza. «Hola, me llamo Citlali. Pareces sola. ¿Puedo quedarme aquí?» Sofía levantó el rostro. No logró responder, pero sus ojos claros transmitieron algo que Citlali entendió de inmediato. Un sí silencioso. La niña pobre se quedó de pie a su lado, sonriendo como quien ofrece refugio en medio del caos. «Sé que no hablas, pero Puedo no hace contarte falta, y tú solo yo- me miras, ¿de acuerdo?», dijo Citlali acomodándose el cabello despeinado detrás de la oreja. Sofía rió bajito, sin sonido, encantada con la espontaneidad de aquella nueva amiga. Era como si por un instante hubiera encontrado a alguien que la veía de verdad. Entonces, Citlali sacó de sus manos una botellita de vidrio guardada con cuidado. Dentro, un líquido dorado brillaba contra el sol. La levantó ante los ojos de Sofía, y su voz sonó casi como un secreto. Que esto Mi tiene abuela poder. decía, tal vez pueda ayudarte a hablar. Bebe esto y tu voz nacerá». Los ojos de la pequeña se iluminaron. Dudó, pero la curiosidad y la confianza en la niña de mirada tierna vencieron cualquier duda. Se acercó y Citlali con cariño inclinó la botellita dejando escurrir el líquido directo en su boca. En ese instante, la figura de Arturo apareció corriendo por la plaza, el rostro tomado por el horror. «¿Qué crees que estás haciendo?», rugió arrancando la botella de las manos de su hija y empujando a Citlali con violencia. El frasco cayó al suelo y se hizo añicos en 1000 pedazos, esparciendo el olor amargo por el aire. La gente alrededor se asustó, pero al millonario no le importó. Sujetó con brutalidad el brazo de la niña pobre y gritó: «Desaparece de mi vista, mocosa callejera. Nunca más te acerques a mi hija». Citlali tropezó los ojos llenos de lágrimas y salió corriendo entre sollozos, perdiéndose entre la multitud que observaba en silencio. Sofía, que hasta entonces solo tosía, llevó las manos a la garganta. Sus ojos se llenaron de agua, el pequeño cuerpo estremeciéndose, y entonces, entre sollozos, un sonido inesperado escapó de sus labios. «Pa, pa». Arturo se paralizó. Sus ojos se abrieron de par en par, el cuerpo tembló. Aquella palabra que había soñado escuchar por años había salido ahora de la boca de su hija. «Sofía, dilo otra vez, por favor».
susurró arrodillándose ante ella, tomado por la incredulidad. La niña lo abrazó con fuerza, repitiendo con la voz temblorosa, «Papá, papá». Las lágrimas de Arturo caían sin control, lavando un rostro acostumbrado a la dureza. Sostenía a su hija contra el pecho, meciéndola como si temiera que aquel milagro se desvaneciera en cualquier instante. Y cuando finalmente levantó los ojos, en busca de la niña que había traído aquel prodigio, solo encontró el vacío de la plaza. Si esta increíble historia ya te conmovió, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos qué crees que contenía ese frasco dorado. La mansión de Arturo Montenegro, en las lomas, acostumbrada al silencio opresivo de los pasillos anchos y los muebles fríos, aquella noche parecía otro lugar. Sofía, aún con la voz frágil y ronca, se atrevía con las primeras palabras, como quien tantea en la oscuridad. «Papá, quiero pan», dijo con esfuerzo, pero sin dudar. Arturo abrió los ojos de par en par, como si cada sílaba fuera oro puro. «Dios mío, ¿estás hablando de verdad?», murmuraba llevándose las manos al rostro sin creer lo que escuchaba. Las empleadas de la casa, que rara vez presenciaban alguna emoción del patrón, se detenían en la puerta para espiar con lágrimas discretas en los ojos. La niña, sonriendo entre titubeos, repetía palabras simples, mientras el padre, acostumbrado al poder y al dinero, se arrodillaba ante ella como si fuera un súbdito. «Habla otra vez, hija. Di lo que quieras, cualquier cosa», suplicaba él con la voz entrecortada. Sofía, animada, completaba frases pequeñas, cada una saliendo con dificultad, pero sin perder la firmeza. El salón antes helado se llenaba de una risa pura que no se escuchaba ahí desde hacía años. La cena, que generalmente era silenciosa y ceremoniosa, se transformó en una celebración improvisada. Arturo, que nunca había tenido paciencia para escuchar a nadie, ahora se inclinaba sobre la mesa, absorbiendo cada sonido que salía de la boca de su hija. «Papá, estoy feliz», dijo ella levantando los ojos hacia él. Arturo casi se cayó de la silla, llevándose la mano al corazón, como si esas 3 palabras fueran el mayor contrato que había firmado en su vida. Horas después, ya en el cuarto amplio decorado con cortinas pesadas, Sofía se acurrucó en la cama. Arturo se sentó a la orilla del colchón, incapaz de irse de ahí. La niña lo miró con la seriedad que solo un niño puede tener y dijo bajito, «Quiero ir a la plaza mañana, quiero agradecer». Arturo la miró tragando saliva. El recuerdo de la niña pobre, de la botellita y de la mirada suplicante volvió con fuerza. «No sé si es buena idea, Sofía», murmuró, pero la voz se quebró ante la expectativa que brillaba en los ojos de su hija. Le acarició el cabello rubio, sintiendo una ternura que lo desarmaba. Por primera vez en años no había negocios, no había lucro, solo el deseo de no decepcionar a aquella pequeña que lo había llamado papá. «Está bien, mañana iremos a la plaza», dijo con una sonrisa contenida. Sofía sonrió cerrando los ojos despacio y se quedó dormida en paz. Arturo, sin embargo, permaneció ahí inmóvil mientras una idea empezaba a formarse en su mente, algo que aún no lograba descifrar por completo, pero que crecía silenciosamente dentro de él. A la mañana siguiente, el sol ya se esparcía sobre los edificios antiguos, cuando Arturo salió de la mansión con su hija de la mano. El chófer abrió la puerta del auto de lujo, pero por primera vez no era un evento social ni un compromiso de negocios lo que los llevaba al Jardín Hidalgo. El aire cargaba algo distinto. Sofía, aún encantada con su voz recién descubierta, no dejaba de repetir frases bajitas dentro del coche, como si quisiera asegurarse de que aquello era real. «Papá, estoy hablando de verdad, estoy hablando de verdad», decía con una alegría que le iluminaba el rostro. Arturo, al escucharla, no disimulaba la sonrisa orgullosa, pero sus ojos escondían algo más, un cálculo silencioso,
como si intentara comprender el origen de lo imposible. Al llegar a la plaza, el movimiento era intenso. Gente caminaba apurada, ambulantes gritaban sus ofertas, y el sonido de un músico callejero se mezclaba con los pasos sobre las piedras. Sofía jalaba la mano del padre con ansiedad. «Vamos, papá, quiero encontrar a la niña, quiero agradecerle». Su voz era pequeña, pero cargaba la firmeza de quien sabe exactamente lo que quiere. Arturo, obligado a acompañar el ritmo de su hija, mantenía los ojos atentos alrededor, buscando entre rostros desconocidos aquella figura que ahora se había vuelto esencial. Fueron minutos largos hasta que en medio de la multitud Sofía reconoció a Citlali. La niña pobre estaba parada cerca de la fuente de los coyotes, abrazándose los propios brazos como si intentara calentarse. Su cabello despeinado reflejaba el sol y su ropa rota la distinguía de todos los demás. Sin pensarlo, Sofía soltó la mano del padre y corrió hacia ella. «¡Tú!», exclamó la voz saliendo firme. Citlali se volteó sorprendida y abrió una dulce sonrisa al verla. Sofía la abrazó con fuerza, como quien reencuentra una parte perdida de sí misma. «Gracias, gracias por darme mi voz», dijo con lágrimas brillando en los ojos. Arturo, unos pasos atrás, se detuvo observando la escena. Sentía un peso en el pecho que no entendía bien, algo entre orgullo y vergüenza. Respiró hondo, se acercó y forzando un tono amable habló. «Yo debo pedir disculpas por lo que pasó ayer. Las palabras costaron en salir. No debía haber actuado de esa forma». Citlali levantó los ojos desconfiada. Permaneció en silencio. Sofía, impaciente, miraba a ambas partes como quien quería unir dos mundos opuestos. Fue entonces cuando Arturo hizo la pregunta que lo consumía desde la noche anterior. ¿Qué había en ese frasco? Su voz era baja, pero cargaba una urgencia que no pasaba desapercibida. Sofía se volvió hacia Citlali y repitió con inocencia. «Sí, dinos, ¿qué era eso?». Citlali respiró hondo, los ojos llenándose de lágrimas. Con una delicadeza casi solemne, respondió. «Era un té. Mi abuela me enseñó a prepararlo antes de morir. Dijo que era una herencia, un regalo para guardar con cuidado, algo que podía curar lo que nadie más podía. Lo protegía como mi mayor tesoro». Arturo guardó silencio unos instantes, absorbiendo cada palabra. Su mirada, que antes reflejaba incredulidad, ahora brillaba con un interés oculto. Fingiendo admiración, puso la mano en el hombro de Citlali y dijo: «Hiciste algo extraordinario. Agradecer no es suficiente. Ven con nosotros a mi casa. Quiero que seas tratada como mereces». El tono parecía amable, pero había una rigidez calculada detrás de cada sílaba. Sofía, radiante, completó: «Eso mismo, Citlali. Te va a encantar nuestra casa». Citlali dudó. Su pequeño cuerpo temblaba entre las ganas de confiar y el instinto de negarse. Miró la mansión distante que se erguía en su imaginación al escuchar la invitación y por un instante casi dijo que no. Pero el abrazo insistente de Sofía y la promesa de un hogar cálido quebraron su resistencia. Con un suspiro, respondió bajito: «Está bien, iré». Mientras Sofía celebraba y Arturo sonreía, ya no era solo la gratitud lo que flotaba en el aire, sino una sensación invisible de que algo mayor estaba por venir y que el verdadero precio de aquel milagro aún no había sido revelado. El auto de lujo que llevaba a Arturo, Sofía y Citlali dejó atrás el bullicio ruidoso de la plaza. Cuando los portones de la mansión se abrieron, el contraste fue inmediato. Afuera, pobreza, prisa e indiferencia. Adentro, jardines inmensos, estatuas alineadas y una construcción que parecía devorar a cualquier visitante. Sofía, animada, jalaba la mano de Citlali como quien muestra un tesoro secreto. «Te va a gustar aquí», decía risueña. Citlali, por su parte, miraba alrededor con los ojos abiertos de par en par, sorprendida y al mismo tiempo incómoda. Aquella grandiosidad le parecía otro planeta. Al entrar en el salón principal,
Los empleados ya esperaban. La mesa estaba servida con frutas frescas, panes, quesos y platos humeantes. Arturo, con un gesto imponente, dijo: «Esta casa también es tuya, al menos por hoy. Come lo que quieras». El tono parecía amable, pero su postura era la de un anfitrión que no se acostumbra a compartir territorio. Citlali se acercó a la mesa despacio, vacilante, hasta que Sofía le jaló una silla. «Siéntate aquí a mi lado», insistió la niña sonriente. En los días siguientes, Arturo intensificó los halagos. Mandó traer ropa nueva de telas delicadas para reemplazar los harapos que Citlali usaba. Le dio juguetes caros como muñecas de porcelana y libros ilustrados. Ordenó que los cocineros prepararan los mejores platillos solo para que ella los probara. Incluso los sirvientes, acostumbrados a la frialdad del patrón, se sorprendían con aquella repentina amabilidad. Sofía celebraba cada regalo dado a su amiga sin darse cuenta de que detrás de los gestos generosos había una intención oculta. Entre mordidas tímidas y risas compartidas con Sofía, Citlali comenzó a sentirse menos fuera de lugar. Llegó a correr por los jardines con la hija de Arturo, a jugar a las escondidas entre las columnas de la mansión e incluso a tocar algunas notas en el piano antiguo. La risa de ambas resonaba por los pasillos, llenando de vida los espacios antes dominados por el silencio. Arturo observaba de lejos, sentado en un sillón de cuero, la barbilla apoyada en la mano, los ojos atentos. A simple vista parecía satisfecho, pero dentro de sí cada palabra de Citlali era registrada con cuidado. Fue solo después de algunos días de halagos que Arturo se acercó con la suavidad calculada de un depredador. En el jardín iluminado fingió curiosidad. «Citlali, ese té realmente es especial. ¿Recuerdas cómo lo preparaba tu abuela? Debe haber sido trabajoso, ¿no?» La niña respiró hondo y respondió: «Sí lo era». Ella recolectaba hojas de salvia y menta en las mañanas de rocío. Decía que si se recogían al sol del mediodía, perdían la fuerza. Usaba también raíz de jengibre rallada, un poco de miel de agave y flores de manzanilla. Todo debía hervirse a fuego lento durante exactamente 7 minutos. Arturo se inclinó interesado, pero trató de mantener la sonrisa cordial. «Increíble. Continúa, por favor». Y después, Citlali, aún tocada por el recuerdo, prosiguió. «Después lo dejaba enfriar en un frasco de vidrio, nunca de metal. Siempre decía que el secreto estaba en respetar el tiempo de la mezcla. Si se colaba demasiado pronto, no funcionaba, y el té debía tomarse de inmediato antes de que perdiera la esencia». Mientras ella hablaba, Arturo absorbía cada detalle como quien graba un código precioso. Pero cuanto más Citlali se abría, más notaba que su mirada no era de simple admiración, sino de codicia. Trató de detenerse desviando el tema, pero Arturo, con una sonrisa que parecía cortés, insistió. «Explicas también. Debiste heredar el don de tu abuela». Sofía, desconfiada, frunció el ceño sintiendo que había algo mal. Se acercó a su amiga tomando su mano como si quisiera protegerla. Citlali correspondió al gesto en silencio, consciente de que quizá había revelado más de lo que debía. Esa noche, cuando Sofía se durmió tras tanto reír, Citlali permaneció despierta en la habitación de huéspedes. Observaba el techo ornamentado, la cama demasiado suave, y no lograba relajarse. Las imágenes de la sonrisa de Arturo volvían sin parar. Detrás de la cortesía había una sombra. Ella lo sabía. Suspiró sosteniendo el pañuelo raído que siempre llevaba consigo y pensó: «Si realmente llega a saberlo todo, no sé qué puede pasar». Y así, en silencio, un plan empezó a nacer dentro de su mente. Los días de Citlali en la mansión ya no eran novedad. Despertaba entre sábanas limpias, vestía ropa que jamás había soñado y comía en una mesa repleta de frutas, carnes y postres. Sofía la trataba como a una hermana, mostrándole cada rincón de la casa,
enseñándole juegos e incluso compartiendo los secretos infantiles que guardaba en cuadernos de dibujos. A los ojos de una niña, aquello parecía un hogar, pero a los ojos de Arturo nada era más que estrategia. Desde el inicio, su interés no estaba en acoger a Citlali, sino en sacarle cada detalle de lo que realmente importaba: la receta del té milagroso. La observaba como quien estudia a una presa, anotando mentalmente cada palabra. Durante conversaciones aparentemente inocentes, le arrancaba nombres de plantas, horarios de recolección, detalles de la cocción. Cada día se acercaba más a la fórmula completa, y cuando percibió que ya tenía lo suficiente, su máscara de generosidad cayó. Ya no había necesidad de fingir. La niña pobre ya no tenía ningún valor. Una tarde sofocante llamó a Citlali a su despacho. El lugar exhalaba autoridad: paredes forradas de libros, tapetes caros, la mesa de madera maciza reflejando el brillo de la lámpara. Sofía intentó sostener la mano de su amiga desconfiada, pero él fue firme. «Después se ven, ahora necesito hablar con ella». El tono no dejaba espacio a cuestionamientos. Sofía se quedó parada en el pasillo, angustiada, sintiendo un peso en el estómago que no sabía explicar. Dentro del despacho, Citlali se encogió ante él. La mochila negra sobre la mesa llamó su atención. Estaba llena, repleta de billetes. Arturo cruzó los brazos, el rostro frío como piedra. «Citlali», empezó con voz calmada y cortante, «me diste todo lo que quería. La información sobre el té ya está completa. A partir de ahora no hay motivo para que sigas aquí. Toma esa mochila y vete». La niña abrió los ojos de par en par, incapaz de creerlo. «Pero yo no pedí nada, solo quería jugar con Sofía». Su voz se quebró. Arturo se inclinó hacia adelante impaciente. «Los juegos no me interesan, necesito resultados, y tú ya cumpliste tu papel». Se levantó y con brusquedad empujó la mochila hacia ella. «Toma, esto es más de lo que tendrías en toda tu vida, pero desaparece de mi casa ahora mismo». Las lágrimas corrían por el rostro de Citlali. «Nunca quisiste ayudarme, solo querías la receta», susurró. Antes de que pudiera terminar, Arturo golpeó la mesa con la mano, haciendo que el sonido retumbara en el ambiente. «¡Basta! No eres más que una niña callejera. No vuelvas a atreverte a aparecer aquí». En ese momento, Sofía entró corriendo, alarmada por el ruido. Encontró a su amiga siendo arrastrada hacia la puerta del despacho. «Papá, para, no le hagas eso. Ella no lo merece», gritaba sollozando. Arturo no la miró. Solo sujetaba a Citlali del brazo y la empujaba por el pasillo, sus pasos duros resonando en las paredes. En la entrada principal abrió de golpe la puerta y lanzó a la niña afuera como si desechara algo sin valor. «¡Fuera de aquí!», bramó, la voz cargada de desprecio. Citlali, temblando, tomó la mochila con dignidad y miró a Sofía, que lloraba desesperada. «No llores, ya tienes lo que siempre quisiste. Tu voz, guárdala con cariño». Y corrió lejos, desapareciendo por la calle. Sofía cayó de rodillas, el rostro empapado en lágrimas. «¡Te odio, papá!», gritó la voz, fuerte, cortando el silencio de la mansión. Pero Arturo no se inmutó. No hubo vacilación, no hubo dolor. Permaneció de pie en el umbral de la puerta, mirando el horizonte como si no hubiera escuchado nada. En su mente no había espacio para el llanto de su hija. El único sonido que resonaba era el tintinear imaginario de monedas, la promesa de millones que llegaría en pocos días. Al fin y al cabo, ahora tenía lo que quería: el secreto del té. En los días siguientes, Arturo se hundió en su ambición. Con la frialdad de quien ve vidas solo como números en una hoja de cálculo, reunió a su equipo de mercadotecnia, científicos de laboratorio y abogados de confianza. En su mente, la receta ya era oro puro. Mandó preparar muestras en frascos elegantes, con etiquetas sofisticadas y un nombre cuidadosamente elegido: el té de la esperanza.
Presentó el producto como si fuera un regalo para el mundo, pero cobrando precios exorbitantes, como quien convierte el dolor en lujo. Sus ojos brillaban al imaginar las arcas llenándose. En pocas semanas seré aún más grande de lo que ya fui. Ahora nadie podrá detenerme, pensaba, ignorando por completo el recuerdo de Citlali corriendo por la calle entre lágrimas y la voz de su hija diciéndole que lo odiaba. La propaganda se apoderó de la ciudad. Espectaculares comerciales de televisión y anuncios en la radio vendían la promesa de la cura con imágenes de niños y adultos sonriendo en montajes conmovedores. Recupere lo que perdió. Redescubra su voz. Las personas, movidas por la desesperación, comenzaron a comprar. Familias enteras hacían fila en farmacias de lujo, pagando cantidades absurdas por una botella que prometía devolver la palabra. Arturo, desde lo alto de su oficina de vidrio, observaba las gráficas subir. «¡Miren estos números!», exclamaba a los ejecutivos, golpeando la mesa. «Esto es solo el comienzo. El mundo entero va a consumir mi té». Dentro de sí, reía satisfecho. «Ellos compran esperanza y yo vendo milagros». Por algunos días, el mundo parecía inclinarse otra vez a sus pies. Periodistas buscaban entrevistas, inversionistas se ofrecían para expandir la producción y los periódicos publicaban titulares exaltando al empresario visionario. Arturo caminaba por los pasillos de la empresa como un rey triunfante, los zapatos resonando fuerte en el mármol. «¿Ves, Sofía?», dijo en un raro intento de acercamiento. «Tu papá es un genio. Ahora todos tendrán acceso al milagro». Pero Sofía solo desvió la mirada murmurando. «Eso no es un milagro, papá, es mentira». La frase retumbó en su mente, pero él la desechó con desprecio. Aún es una niña, no entiende nada de negocios. Pero la ilusión no duraría mucho. Las primeras quejas llegaron discretas. Consumidores molestos decían que no habían notado ningún resultado. Arturo, irritado, mascullaba. «Casos aislados, siempre hay inconformes». Sin embargo, en pocos días la avalancha de denuncias se adueñó de la prensa. Personas desesperadas que habían vendido lo poco que tenían para comprar el té exponían el engaño en videos conmovedores. Una mujer sollozaba frente a la cámara. «Mi hijo sigue sin hablar y ahora no tenemos nada». Médicos se manifestaron asegurando que no había ninguna comprobación científica. Demandas comenzaron a llegar a la empresa. Arturo pasaba noches en vela caminando de un lado a otro, repitiéndose: «Esto va a pasar, va a pasar». Nadie se atrevería a derribar a Arturo Montenegro. La caída fue rápida y cruel. Lo que había subido como cohete se desplomaba como piedra. La prensa que antes lo exaltaba ahora lo llamaba farsante. Los inversionistas se alejaron, las acciones se desplomaron y en cuestión de semanas el imperio se desmoronó. Frente al espejo murmuraba: «No, esto no puede estar pasándome a mí. Yo controlo todo, siempre controlo todo». Pero la imagen reflejada ya no parecía la de un hombre en control, sino la de alguien acorralado, perdido. En casa, la frialdad de Arturo finalmente encontró resistencia. Sofía, que durante días lo había observado en silencio, no aguantó más. Lo enfrentó de frente, los ojos llenos de lágrimas, y dijo con voz firme: «Engañaste a todos, y también me engañaste a mí. No puedo llamar padre a alguien tan malo». Él se quedó paralizado, la respiración pesada, pero dentro de sí pensaba: «Ella no sabe lo que dice, está cegada por la emoción. Todo lo que hice fue intentar ser aún más grande». No había arrepentimiento, solo negación. A medida que los días pasaban, los pasillos de la mansión quedaban vacíos. Empleados abandonaban sus cargos, amigos de negocios desaparecían, y los antiguos aliados fingían nunca haberlo conocido. La fortuna, que parecía eterna, se evaporaba ante sus ojos. Por las noches, solo en su biblioteca, Arturo caminaba en círculos con las manos en el cabello.
Malditos, todos ingratos, se volvieron contra mí porque no soportan mi éxito, murmuraba intentando convencerse, pero el silencio respondía de vuelta, asfixiante. Por primera vez, el eco que llenaba la casa no era de aplausos ni de contratos, sino de soledad y de una derrota que no sabía cómo revertir. Las noches en la mansión se habían vuelto largas e insoportables. Arturo, antes dueño de una agenda repleta de reuniones y viajes, ahora pasaba los días encerrado en su biblioteca, bebiendo tragos amargos de whisky y rumiando las noticias que lo llamaban farsante. El teléfono ya no sonaba para asociaciones, sino para cobros. El silencio solo era interrumpido por los pasos tímidos de Sofía en los pasillos, pasos que nunca más buscaron su compañía. El recuerdo de su hija diciendo «No puedo llamar padre a alguien tan malo», resonaba en su mente, pero intentaba ahogar ese fantasma repitiéndose «Solo me equivoqué en la ejecución, no en la visión. Puedo levantarme de nuevo». Fue en una de esas noches, cuando el viento golpeaba fuerte en las ventanas y la mansión parecía más fría que nunca, que el sonido de golpes en el portón retumbó en el vacío. Arturo se levantó, irritado. «¿Quién osa molestarme a esta hora?», rezongó caminando hacia la entrada. El corazón se le aceleró cuando al abrir el portón se encontró con una figura pequeña cubierta por un abrigo gastado, el cabello despeinado por la lluvia. Era Citlali. Por un momento se quedó sin aire. Bajó el tono y dijo con la voz entrecortada: «Tú volviste». Luego, en un arrebato de fragilidad, dejó escapar: «Perdóname, no debía haberte hecho eso». Las palabras pesaban como piedras, pero Citlali lo miró firme sin titubear. «Yo sabía desde el inicio que solo querías la receta», dijo con dureza. «Por eso te di una versión falsa. Cuando me di cuenta de que no te importaba ni yo ni nadie, solo el dinero, escondí la verdad a propósito». Arturo sintió la sangre hervir. Sus ojos chispearon de odio y dio un paso adelante. «Ingrata, ¿te atreviste a engañarme? Una niña callejera me hizo ver como un idiota». Su voz retumbó en la mansión cargada de furia. Sofía corrió por el pasillo asustada y alzó la voz. «Papá, basta», dijo con firmeza que no coincidía con sus pocos años. «Escucha, ella no ha terminado de hablar». Citlali respiró hondo, recuperando el control. «Vine aquí porque, a pesar de todo, estoy dispuesta a dar la receta verdadera, pero con una condición». La niña lo miraba fijamente, sin miedo. «Tendrás la oportunidad de hacer las cosas diferente esta vez». Arturo, al escuchar eso, cambió de expresión al instante. La furia dio lugar a un éxtasis casi insano. Sus ojos brillaban como si acabara de recibir la llave de una bóveda. «La receta verdadera». «Sí, eso es», murmuraba riendo nervioso. «Con ella limpiaré mi nombre, recuperaré mi imperio, mostraré a todos quién es el verdadero genio». Pero su euforia fue cortada por la voz de Sofía, temblorosa de indignación. «¿Ves? A pesar de todo lo que pasó, todavía no aprendiste nada. Sigues pensando solo en ti, papá. Solo en ti». Citlali entonces dio un paso adelante y sus palabras golpearon como flechas certeras. «Mientras soñabas con tus arcas llenas, miles de personas lloraban de frustración. Padres gastaron lo que no tenían creyendo en tu mentira. Niños se fueron a dormir con la esperanza de despertar hablando y siguieron en silencio. Les arrebataste los sueños a quienes ya no tenían nada». Alzó la voz mirándolo sin parpadear. «Y todavía te atreves a pensar solo en salvar tu imagen. No tienes vergüenza». Arturo, paralizado, sintió cada palabra clavarse como cuchillas afiladas. Su pecho subía y bajaba, el rostro ardía, pero no logró responder. Ahí, frente a dos niñas, el empresario despiadado estaba desnudo en su codicia, sin máscara que pudiera esconder la verdad. El silencio que siguió a las palabras de Citlali parecía pesar más que cualquier insulto.
Arturo respiraba rápido, como un animal acorralado, los puños apretados intentando encontrar una respuesta que nunca llegaba. Sofía lo observaba firme, como si a cada segundo tuviera más certeza de que su padre no era el gigante que fingía ser. Citlali, de pie frente a él, parecía más grande que su propia estatura, como si hubiera sido enviada para revelar una verdad que él había pasado la vida escondiendo. Después de algunos instantes, la niña que antes parecía frágil retomó la palabra, su voz firme rompiendo el aire helado de la sala. Si quieres la receta verdadera, tendrás que hacer lo que nunca has hecho, pensar en los demás. Arturo frunció el ceño, confundido, casi riendo. Pensar en los demás, repitió como si fuera una broma de mal gusto. Tengo en mis manos algo que vale miles de millones. ¿Quieres que lo regale? ¿Estás loca? Su voz se alzó resonando en los pasillos de la mansión vacía. Citlali no se intimidó, dio un paso adelante y levantó la barbilla. Sí, gratis. Solo así demostrarás que aprendiste algo. Si usas esa receta para ganar dinero, seguirás siendo el mismo hombre vacío. Pero si la usas para ayudar, podrás por fin cambiar. Sofía intervino, su voz emocionada pero firme. Papá, esta es tu oportunidad. No se trata de riqueza ni de fama. Se trata de todas las personas que engañaste, de los niños que sueñan con hablar y nunca pudieron. Tienes la oportunidad de reparar todo. Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero la fuerza en su expresión no dejaba dudas. No estaba pidiendo, estaba exigiendo. Fue entonces cuando algo dentro de él se rompió. Por primera vez en toda su vida, Arturo sintió el peso de su propia historia caer sobre sus hombros. El rostro que se había acostumbrado a sonreír ante contratos millonarios ahora ardía de vergüenza. Sus ojos se humedecieron, no de rabia, sino de arrepentimiento. Las imágenes regresaron en avalancha, Citlali siendo expulsada entre lágrimas, Sofía gritando que lo odiaba, multitudes llamándolo criminal. Y frente a las dos niñas admitió en voz alta lo que nunca había tenido el valor de decir: he sido ambicioso toda mi vida. Hice trampa, mentí, engañé. Creí que el mundo existía para inclinarse ante mi dinero, pero estaba equivocado. Respiró hondo, secándose las lágrimas. Se acabó. Ya no voy a vivir así. Voy a cambiar. Voy a hacerlo diferente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. A la mañana siguiente sucedió lo inimaginable. Las máquinas de la industria, antes dedicadas a producir bienes de lujo y llenar estantes caros, fueron encendidas para una nueva función. Garrafones de vidrio recibían el líquido dorado, cuidadosamente preparado, siguiendo cada detalle de la receta. Citlali acompañaba el proceso de cerca con mirada vigilante, asegurando que nada fuera adulterado. Sofía, a su lado, sonreía al ver la transformación suceder. En cada lote envasado no era solo té, era una promesa, una devolución de dignidad a quienes habían sido engañados. Pocos días después, los primeros envíos fueron distribuidos en hospitales, escuelas y centros comunitarios. No había cobros, no había contratos, solo cajas llegando como regalos. Cámaras registraban la reacción de familias enteras. En una pequeña clínica, una madre abrazó a su hijo de 8 años, sorda de emoción, cuando él pronunció por primera vez la palabra mamá. En otra ciudad, un anciano que había perdido la voz tras un accidente volvió a tararear bajito la melodía de infancia que siempre arrullaba a sus nietos. Videos empezaron a difundirse y cada historia era un hilo que tejía un milagro colectivo. Dentro de la mansión, Arturo, Sofía y Citlali miraban las imágenes en la televisión. El hombre que solo sonreía ante cifras, ahora se enjugaba lágrimas que no podía controlar. Yo no sabía que sería así, murmuró la voz entrecortada. En el fondo,
No sabía si lloraba por la vergüenza del pasado o por la fuerza inesperada del presente. Sofía tomó la mano de su amiga y mirando a su padre dijo: «Ahora entiendes. El verdadero milagro no fue devolverme la voz, sino enseñarnos a usarla para los demás». Citlali completó seria pero con un brillo en los ojos: «Sí, el milagro nunca fue sobre ti, Arturo. Fue sobre todos nosotros, sobre el poder de dar voz a quienes nunca la tuvieron». Y mientras las imágenes de personas comunes llenaban la pantalla, rostros bañados en lágrimas, sonrisas iluminando salas sencillas, niños corriendo y gritando palabras que jamás habían podido pronunciar, una ola de emoción envolvió a todo el país. Unas semanas habían pasado. Los noticiarios mostraban historias que conmovían. Niños que habían nacido mudos ahora gritaban. Ancianos que reencontraban su voz. Era como si cada frasco fuera una llave, y el nombre de Arturo, antes sinónimo de engaño, comenzaba a asociarse con esperanza. Los juicios empezaron a retirarse. Familias que habían demandado ahora enviaban cartas de agradecimiento. «Mi hijo habló por primera vez», decía una madre, «y esa victoria, señor Montenegro, no tiene precio». Fue en ese escenario que llegó una invitación. Arturo debía dar una conferencia en uno de los eventos empresariales más grandes del país, en el Auditorio Nacional. El salón estaba lleno. Vestía el mismo traje de siempre, pero su expresión era diferente. «Yo no soy el responsable de esta revolución», dijo con la voz entrecortada. «Pasé la vida creyendo que el dinero lo era todo. Me equivoqué, engañé, fui cruel. No fue mi poder el que trajo este milagro, fueron 2 niñas». El público murmuró sorprendido y Arturo hizo un gesto para que subieran con él. Sofía, con un vestido sencillo, subió al escenario de la mano de Citlali, que aún llevaba un abrigo gastado, pero ahora con la cabeza erguida. El salón se levantó para aplaudirlas. Arturo continuó: «Esta es mi hija Sofía, que nunca dejó de creer. Y esta es Citlali, que me enseñó lo que significa tener valor. Ellas son las responsables. Si hoy tantas voces resuenan, es porque me mostraron que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en lo que podemos dar». Sofía entonces tomó el micrófono. La voz firme. La voz es un regalo. No sirve para engañar, sino para transformar. Yo era muda, pero aprendí que hablar no basta. Hay que usar las palabras para cambiar vidas. El público aplaudió de pie. Citlali habló enseguida, su voz firme como una flecha. «Yo no tenía nada, pero aprendí con mi abuela que hasta el gesto más pequeño puede sanar. Hoy quiero decirles a todos, nunca desprecien lo que parece pequeño, porque en lo pequeño es donde ocurre el verdadero milagro». El auditorio estalló en aplausos. Personas se abrazaban, empresarios lloraban. Arturo, llorando por primera vez frente a una multitud, miró a las 2 niñas como quien finalmente entendía el valor de la palabra voz. Al final, los 3 dejaron el evento juntos. Sofía sostenía fuerte la mano de Citlali y Arturo caminaba a su lado, más ligero. Al salir hacia la noche estrellada, dijo en tono bajo: «Ahora lo sé. Tener voz no es solo hablar, es usarla para cambiar vidas». Citlali sonrió y Sofía completó: «Y lo vamos a hacer juntas». Y mientras caminaban por las calles iluminadas una familia improbable, pero unida por el destino, el mundo parecía inclinarse para escucharlos, no como millonario, no como mendiga, ni solo como una niña que recuperó la voz, sino como 3 voces que juntas mostraron que el verdadero milagro ocurre cuando el valor supera a la codicia y cuando hasta el más arrogante de los hombres aprende que no se puede callar lo que nació para ser escuchado. ¿Qué te pareció la transformación de Arturo? Deja un corazoncito si crees que la bondad de Citlali fue la clave de todo. Suscríbete para más historias increíbles de redención. Comenta el verdadero milagro si crees en el poder de las segundas oportunidades.